Welcome back, everybody, to Digitality Studies. Today, Bienvenidos de nuevo a Digitality Studies. Hoy tenemos con nosotros al siempre brillante embajador Chas Freeman, ex embajador en Arabia Saudí y subsecretario de Defensa en los años 90. Chas, bienvenido de nuevo. Gracias, Pascal, por estar aquí. Chas, tienes una habilidad especial para captar el momento en el que estamos y aportar un poco de claridad conceptual. Y quería pedirte que lo hicieras una vez más, ahora que hablamos en mi 4 de julio, tu Día de la Independencia, aunque en tu caso todavía es 3 de julio de 2026. ¿Cuál es tu valoración ante todo sobre Asia Occidental? ¿En qué situación ha quedado el mundo después de 4 meses de guerra con Irán? Bueno, ha dejado al mundo en vilo y, en mi opinión, esa incertidumbre no se va a resolver pronto. Lo que ocurrió como resultado de esta guerra, en el plano diplomático, fue un acuerdo para hablar sobre negociaciones y sobre un marco para esas negociaciones. Y ese marco se llamó Memorando de Entendimiento. Yo diría que sería más preciso llamarlo Memorando de Malentendido. Pero, en fin, ahí está, ya ha establecido condiciones que Estados Unidos debe cumplir para que los iraníes acepten realizar ciertos pasos de su parte. Es decir, son movimientos interconectados, pero los primeros pasos corresponden a Estados Unidos. El principal de ellos es que no haya amenazas ni uso de la fuerza por parte de Estados Unidos contra Irán, ni de Irán contra Estados Unidos. Eso se violó casi de inmediato con la respuesta de la administración Trump al control continuo de Irán sobre el estrecho de Hormuz, que el presidente afirma, sin ninguna base, que está bajo control estadounidense. El problema es que el memorando de entendimiento establece un marco de 60 días durante el cual Irán debe gestionar el estrecho de Hormuz sin peajes ni tasas. Y eso es exactamente lo que está haciendo. Pero claro, Estados Unidos ha intentado organizar el paso de barcos por el estrecho, desafiando el control iraní, y eso ha provocado un intercambio de disparos y la violación del memorando. Sin embargo, la cuestión principal ha sido la exigencia estadounidense de contener a Israel en el Líbano. Y aquí tenemos una situación muy extraña. J.D. Vance coincide con los iraníes en que la agresión israelí en el Líbano debería frenarse. Por otro lado, Donald Trump, al parecer, ha tenido unas palabras bastante duras con el primer ministro Netanyahu sobre ese tema. Y mientras tanto, Marco Rubio, el secretario de Estado y principal rival político de Vance, está negociando un acuerdo con el ineficaz y no autorizado gobierno libanés para perpetuar la ocupación israelí del Líbano y facilitar la cooperación entre Líbano e Israel en la destrucción de Hezbollah, que es la única fuerza realmente efectiva que defiende la soberanía libanesa. Así que el gobierno libanés no lo hace. Teníamos un alto el fuego entre Líbano, el gobierno libanés e Israel, dos partes que no se estaban disparando entre sí. Y ahora tenemos un acuerdo de connivencia entre ellos, dirigido a eliminar a Hezbollah como fuerza en la política libanesa o en la región. Todo esto no funciona, y la actual dirección de Hezbollah ha dejado muy claro que considera este acuerdo completamente ilegítimo. Y en ese juicio coinciden muchos libaneses, que creo que verán a su actual liderazgo nominal con el mismo cariño que los franceses reservan para el mariscal Pétain. En fin, esto es básicamente como la división de Francia entre la Francia de Vichy y la Francia ocupada por los nazis. Y ya nadie siente ningún apego por Vichy. Así que ahí está eso. Luego está el problema de las llamadas negociaciones que supuestamente deben celebrarse siguiendo este marco, un marco que ya se ha violado en todos los aspectos. Aunque no hay negociaciones reales, sí hay una mediación entre los estadounidenses y los iraníes, llevada a cabo por Qatar y Pakistán, la más reciente en Doha.
pero los representantes estadounidenses allí son los señores Witkoff y Kushner, los mismos dos hombres que antes sirvieron como instrumentos y piezas de engaño para facilitar los ataques sorpresa contra Irán. No tienen absolutamente ninguna credibilidad ante los iraníes, ni en realidad ante nadie más. Han gestionado mal el asunto de Ucrania y también han gestionado mal el asunto de Irán. They've bungled the Iran issue, and of course they've bungled the Gaza issue. Y por supuesto, han gestionado fatal el tema de Gaza. Así que el punto final aquí es que existe una ruptura entre Estados Unidos e Israel, una ruptura que se nota a nivel popular, pero no se refleja a nivel político. Es decir, los israelíes han apostado a que el lobby sionista y sus donantes plutocráticos, que tienen a Donald Trump bajo su influencia, podrán impedir que él ponga fin al apoyo a su agresión en la región. Y de hecho, mientras hablamos, están redoblando el genocidio y el terror, la limpieza étnica en Gaza. Están echando Howard y están atacando Siria por razones no nos laga entender. They are attacking Syria for reasons no one can understand. And they are trying to turn southern Lebanon into Y están intentando convertir el sur del Líbano en una especie de Gaza, con toda la infraestructura destruida y la zona vaciada de sus habitantes que han sido expulsados. Así que esta es la situación, y las consecuencias podrían ser algo más tolerables si no tuviéramos varios plazos por delante. En Estados Unidos está el tema de las elecciones de mitad de mandato. Y acabamos de ver en nuestra política la prueba de que una de las razones por las que Kamala Harris no tuvo éxito como candidata en 2024 fue que evitó por completo el tema de Israel y Palestina. Hemos visto en las primarias de Nueva York la elección de miembros de los socialistas democráticos de América, muy centrados en la cuestión de la autodeterminación palestina y en exigir responsabilidades a Israel por sus crímenes de guerra. and holding Israel to account for its war crimes. Hey, just a very quick note. Oye, solo una nota rápida. La mejor forma de apoyar este canal es suscribiéndote gratis a mi Substack. También puedes ayudar con una suscripción de pago o conseguir algo de nuestro nuevo merchandising en neutralitystudies.com. Tienes los enlaces aquí abajo. Nos vemos allí. Below. See you there. More interestingly to me, in Colorado, Lo que me parece más interesante es que en Colorado, una abogada de origen etíope, una mujer muy guapa, que no fue elegida por su belleza, ganó las primarias porque la despidieron de su bufete por escribir un informe en apoyo de los derechos palestinos. she then took politics. Y fue entonces cuando decidió dedicarse a la política, creo que se llama Metem Kyrgios o algo así, y consiguió imponerse en unas primarias frente a una candidata de AIPAC con una financiación enorme. Hemos visto algo parecido en Los Ángeles, con otra candidata de izquierdas, crítica con Israel, que también ganó unas primarias, y en Washington D.C. lo mismo. So, and in Washington, D.C., the same thing. The mayor, very likely the mayor, effective. La alcaldesa, o más bien, la que con toda probabilidad será elegida alcaldesa en una ciudad claramente demócrata, está muy en sintonía con Mamdani en Nueva York. Así que esto representa una ruptura fundamental entre Estados Unidos e Israel, una ruptura que no se refleja en la élite política. Y por supuesto, es el mismo problema que atormenta, que llevó a Donald Trump al poder y que también complica la política europea. En Europa, el problema es la Comisión Europea, que no ha sido elegida y no rinde cuentas, y su incapacidad para tener en cuenta las actitudes de los europeos, la imposibilidad de que los ciudadanos comunes sientan que su voz sirve de algo. Ordinary Europeans to feel that their voice counts for anything. This is a common problem now in all through the West. Este es un problema muy común ahora en todo Occidente, y probablemente va a ser un factor importante en nuestras elecciones de mitad de mandato. Me refiero no solo al tema de Israel y Palestina, donde el 80% de los demócratas ahora quiere castigar a Israel, sino en general a que las elecciones se van a centrar en la falta de rendición de cuentas y en la corrupción. Donald Trump está batiendo récords con la manipulación del mercado bursátil. No es casualidad que las guerras en el Golfo Pérsico empiecen en fin de semana y terminen antes de que abra la bolsa,
con alguna declaración falsa de que se avanza hacia la paz. Se han ganado miles de millones de dólares manipulando los precios del petróleo y otras acciones, por no hablar del mercado de las monedas digitales. Sí, este es el tema. This issue. So I think we're seeing the corruption of American. Creo que estamos viendo la corrupción de la política estadounidense, en parte como resultado de los lazos continuos con un Israel que ha perdido su conciencia y su autoridad moral. Y el otro asunto, y con esto termino, es que la economía global está siendo tomada como rehén. Un petrolero que sale del estrecho de Hormuz hacia Estados Unidos tarda unas 4 o 5 semanas en entregar el crudo pesado necesario para producir diésel y combustible de aviación. Eso significa que no habrá nuevos suministros hasta principios o mediados de agosto, y existe el riesgo de que se paralicen tanto el sector del transporte por carretera como la aviación en Estados Unidos. A nivel global, están actuando los mismos factores. Hay un riesgo real de inflación. Una inflación muy alta, el cierre literal de algunas economías, una recesión global, quizá incluso una depresión. Todo eso pesa mucho en la parte internacional del asunto. No creo que a Donald Trump le importe demasiado eso, pero sí le preocupa la parte interna. Y por eso ha estado bajo una enorme presión para detener esta guerra. Está muy claro que la pausa está siendo utilizada tanto por Irán como por Estados Unidos para prepararse para otra ronda, probablemente después de las elecciones de mitad de mandato. Pero los iraníes esperan otro ataque. Creo que Donald Trump se lo concederá, aunque no será eficaz, por la pérdida de lo que podríamos llamar la profundidad del arsenal, la falta de armamento, la falta de capacidad de interceptación que nos dejó el gasto de munición y misiles en la primera fase de esta guerra. Quiero decir, estamos hablando de 2, 3, 4 o incluso 5 años para reponer lo que se ha gastado. Eso significa que si Donald Trump, como parece ser el caso, y su administración planean otro ataque contra Irán, no solo estaríamos ante el famoso ejemplo de la definición de locura, hacer lo mismo y esperar un resultado diferente, sino que además es mucho menos probable que sea tan intenso como las primeras ofensivas. Los iraníes, de hecho, están en una posición mejor, con más munición guardada, drones, misiles de distintos tipos, todo almacenado con seguridad y en proceso de reconstrucción. Así que la próxima ronda, cuando llegue, si llega, será otro ejemplo de lo que llamo una política exterior de fantasía. Es decir, no tiene ninguna posibilidad de éxito. Y uno se pregunta si el ejército estadounidense, que es muy profesional, está siendo realmente escuchado en la Casa Blanca. Si de verdad están alzando la voz como lo hicieron antes de que todo esto empezara, sin que sirviera de nada. Así que, lo siento, es una respuesta muy larga para describir una situación muy compleja y muy inquietante en Asia Occidental. Solo añadiría que la política interna en Israel, con unas elecciones previstas para octubre, complica aún más las cosas. El señor Netanyahu, que ha sido el gran estratega de la política israelí, corre un serio peligro de verse apartado del poder, y si eso ocurre acabará en prisión, algo que ha intentado evitar desesperadamente. Hay muchísimos factores imprevisibles. ¿Qué pasará en las elecciones de mitad de mandato? ¿Qué pasará en las elecciones de Israel en octubre? En Irán sí sabemos lo que va a pasar. Hemos visto un giro hacia un régimen mucho más militarista y agresivo que el que dirigía Ali Khamenei, cuyo funeral se celebra hoy. Creo que los iraníes eligieron la fecha del 4 de julio por una razón. En fin, no sabemos qué va a ocurrir, pero todo apunta a que Mojtaba Khamenei, el nuevo líder supremo, necesita consolidar su poder, y eso le obligará a apoyarse en la Guardia Revolucionaria iraní. Ahí lo tenemos. And so, there you have it. Thank you. I mean, it is extremely complex at the moment. Gracias. Quiero decir, ahora mismo es algo extremadamente complejo, pero lo que me pregunto
es si estamos viendo básicamente el comienzo de una traducción en Estados Unidos de un descontento político muy amplio con la política exterior con respecto al genocidio y a esta guerra que empieza a trasladarse al plano político. Como acabas de decir, estamos viendo que se eligen los primeros candidatos. Nimjen, tapfrusestapais dar yindithris naimstrasdas durpenimiortermeth. Es decir, Rizermuth is muy evidente. I mean, this is now very prevalent. I yesterday talked to a Syrian journalist in Ayer hablé con un periodista sirio en Líbano que me decía que sobre el terreno ahora mismo se nota que ciertas cosas ya no están saliendo como Israel quiere. Él pensaba que Israel empezaría a tratar Beirut igual que está tratando Gaza, pero no puede hacerlo porque Estados Unidos se lo impide. De hecho, lo subraya en su análisis. Entonces, estamos viendo ahora cómo, tras haber perdido esta ronda de la guerra, y la mayoría coincide en que esto es solo la segunda o la tercera, con más por venir, eso se está traduciendo en cambios reales en lo que es políticamente posible en Asia Occidental. Creo que claramente sí lo es. Y podemos hablar de la arquitectura de seguridad de Asia Occidental si quieres, de esa nueva arquitectura de seguridad que está surgiendo, porque creo que representa un cambio importante respecto al pasado. Pero en Estados Unidos está muy claro que la corriente va en contra del lobby sionista. Y se ven dos cosas. He mencionado las distintas elecciones primarias, que muestran que el problema no se limita a Nueva York, y que en realidad es una tendencia nacional que afecta a la costa oeste, a los estados de montaña y a la propia Washington, D.C. Pero además de eso, se nota en la actividad del lobby sionista. El Ministerio de Asuntos Estratégicos de Israel, que se encarga de la propaganda exculpatoria, ha incrementado mucho sus gastos en Estados Unidos. Hay una enorme inyección de dinero. Pero no está sirviendo de nada. Básicamente, cada vez más candidatos se presentan con la idea de que no están sometidos a AIPAC ni a ningún otro elemento del lobby sionista. Y vemos contrastes interesantes. Yo estoy en el estado de New Hampshire, justo al sur de Maine, donde hay un candidato muy interesante, Graham Flatner, que ha llamado la atención a nivel internacional. Es un trabajador de clase obrera de Maine, con un pasado bastante turbulento. Estuvo en el ejército. Se hizo algunos tatuajes de los que ahora se arrepiente. Los hombres jóvenes hacen cosas así. Y por lo visto ha tenido una moral bastante relajada en lo que respecta a sus relaciones con mujeres que no son su esposa. Pero todo eso se deja a un lado. Y lo interesante es que su oponente, la senadora Collins, que es la titular, igual que el gobernador de Maine, que al principio se opuso a él y luego se retiró, estaban recibiendo grandes sumas de dinero de grandes donantes, literalmente cientos de miles de dólares cada vez. En cambio, él solo cuenta con gente corriente. Su campaña se financia con aportaciones de 5, 10 o 20 dólares. Así que en realidad, él representa una reacción populista, que en mi opinión es paralela a la reacción de Trump. Como digo, Trump, claro, fue financiado por plutócratas sionistas y otros plutócratas, pero ganó porque hubo un auge populista de malestar y de reacción frente a la arrogancia de la élite política y su indiferencia hacia, volviendo al tema de la Comisión Europea y todo eso, su indiferencia hacia la opinión popular. Así que sí, está ocurriendo un cambio real. En Riveles Bohr ha resultado bastante fuerte y fuerte, ha mantenido su posición y ha causado vexes importantes a los israelíes. Está claro que Estados Unidos está, de hecho, reteniendo parte de su apoyo a Israel y conteniéndolo, sobre todo en lo que se refiere a los ataques en Dahiyya, ese barrio de las afueras de Beirut, mayoritariamente chií y por tanto pro-Hezbollah. Pero bueno, yo diría que en general, y por repetir lo que imagino que el periodista sirio te comentó antes,
estamos viendo un colapso de la fortaleza y la determinación israelí. Por supuesto, hay muchas declaraciones muy beligerantes y desafiantes hacia Estados Unidos. Israel está buscando un enfrentamiento con Estados Unidos y está por ver cómo acabará eso. No creo que termine bien para Israel, porque el nacionalismo estadounidense es una fuerza con la que hay que contar. Because American nationalism is a force to be reckoned with, and it's more and more evident. You see this in the splintering of Y cada vez es más evidente. Se ve en la fragmentación del movimiento MAGA, con gente como Tucker Carlson, Marjorie Taylor Greene o Candace Owens, que están rompiendo con Trump en este tema. Pero incluso en Europa se empieza a notar un poco de firmeza, con intentos de imponer sanciones a organizaciones de colonos y cosas por el estilo. No es muy eficaz. Diría que Europa aprendió hace mucho a lamentarse sin actuar realmente sobre distintos asuntos. Sé que acaba de haber una delegación europea en Taipei que ha hecho varias declaraciones de postureo moral, sin ninguna consecuencia real, salvo que es más probable que provoquen una reacción china que sirvan para contener a China. En fin, Europa sigue siendo un misterio envuelto en un enigma, y nadie sabe hacia dónde va. Pero está claro que no va en la dirección de Israel. Y bueno, ya sabes, hemos tenido un cambio de gobierno en el Reino Unido, algo muy significativo. La esposa de Keir Starmer era una sionista convencida, y eso influyó bastante en su política. No creo que el nuevo líder comparta esa misma visión. Así que si miras lo que está ocurriendo, vuelvo una y otra vez a la analogía con los reinos cruzados cristianos de los siglos XI y XII. En esencia, no lograron hacer las paces con sus vecinos, perdieron su apoyo internacional y acabaron marchitándose y desapareciendo. Israel corre ese mismo peligro. Israel is in danger of that. And, you can't blame Netanyahu for this because no se puede culpar a Netanyahu por esto, porque si miras los datos de las encuestas, 3/4 partes del pueblo israelí apoyan firmemente la guerra con Irán, aprueban el genocidio en Gaza y creen que Israel debería hacer lo que está haciendo en el Líbano. Así que, en fin, básicamente estamos hablando de una sociedad que se ha vuelto sociopática, o quizás psicótica. Supongo que la sociopatía es una subdivisión de la psicosis. Y esto ilustra el punto que planteó Henry Kissinger. Él dijo que incluso los paranoicos tienen enemigos, pero yo añadiría que los paranoicos son especialmente buenos creando enemigos. Y a estas alturas, Israel no tiene amigos en ninguna parte, salvo unos pocos incondicionales en distintas zonas de Occidente que están siendo marginados. Sabes, esa observación de que los paranoicos son buenos haciendo enemigos. Por eso a la gente le encanta tu análisis, porque creo que describe exactamente la situación en la que estamos. En este canal, he tenido a varias personas que sostienen que no se trata solo de la metáfora de las cruzadas, sino de que lo que estamos viendo es la última versión de un impulso hacia Oriente, de una colonización del Este, que fracasa una y otra vez por las mismas razones. Pero quizá podamos cambiar un poco el enfoque y volver a hablar de Europa, porque creo que tienes razón. Los europeos, en lo que respecta a Israel, están adoptando por fin una postura más crítica, después de 3 años de genocidio. Pero cuando se trata de Rusia, lo único que los une ahora mismo es su enorme rusofobia y ese impulso inmenso de convertir en profecía autocumplida la idea de que los rusos van a atacar. ¿Cuál es tu opinión sobre dónde estamos ahora, teniendo en cuenta que ya hay ataques masivos dentro de la Rusia anterior a 2022, y ese redoble de tambores, como yo lo percibo, hacia una guerra con Rusia en Europa? Bueno, del mismo modo que Estados Unidos ha demostrado ser incapaz de controlar a Israel para tener una política coherente hacia Irán, una que pudiera conducir a una paz satisfactoria, a una situación mejor que la que teníamos antes de entrar en esta guerra, lo mismo ocurre con respecto a Rusia. Lo que tienen en común es que tanto los iraníes como los rusos han llegado a la conclusión de que no tiene sentido negociar con Estados Unidos, ya que Estados Unidos no es capaz de desarrollar una posición coherente
ni de cumplir con lo que se acuerde. Hay muchas razones para ello, pero eso es menos importante que el hecho de que rusos e iraníes hayan llegado a la misma conclusión. The Russians and the Iranians have reached the same conclusion. In the case of the Russian relationship with Europe, En el caso de la relación de Rusia con Europa, las cosas han ido mucho peor, porque los rusos han llegado básicamente a la conclusión de que no solo no merece la pena hablar con Estados Unidos, sino que los europeos, que pierden mucho tiempo discutiendo si deberían hablar o no con Rusia, han decidido en cambio declararle la guerra, y de hecho presumen de ello. Y hablo concretamente del Reino Unido, que quizás sea el origen de gran parte de la rusofobia. Desde la guerra de Crimea, pero también del armado gran juego de dividir Europa en polera. Mantener esa intemersidad en la para éxito de esa estrategia. the key to that success of that strategy. Anyway, the UK has been the father of Russophobia. En fin, el Reino Unido ha sido el padre de la rusofobia y ha tenido bastante éxito al transmitirla a otros europeos. El resultado es que ahora los británicos en particular presumen de desarrollar tecnología y fabricar misiles capaces de realizar ataques de largo alcance dentro de Rusia. Y por supuesto, la guerra ha escalado hasta incluir ataques de largo alcance dentro de Rusia, lo que ha provocado una previsible contraescalada rusa en forma de más daños a Ucrania. Pero creo que ahora hemos ido más allá. No me sorprendería que alguna de esas fábricas en el Reino Unido sufriera un accidente, ya sea por sabotaje, por un ataque de fuerzas especiales o incluso por un fallo. No creo que el artículo 5 tenga mucho peso en el pensamiento ruso en este momento. Y creo que los rusos han llegado a la conclusión de que no tiene sentido hablar con Ucrania, porque Ucrania responde al belicismo europeo y a la rusofobia. De hecho, Ucrania es, por supuesto, probablemente el país más rusófobo del mundo, incluso más que Polonia. Así que los rusos van a hacer con Ucrania lo mismo que hicieron con Grozny, en Chechenia. Y los ucranianos saben que están contra las cuerdas. Estamos viendo un enorme esfuerzo propagandístico desde Europa Occidental, la OTAN y Ucrania, que presentan la situación como si apuntara a una posible victoria ucraniana. Nada más lejos de lo que realmente va a ocurrir. Vemos cifras sobre las bajas rusas que son absolutamente absurdas. Vemos que los rusos están ganando terreno, no tanto con el enfoque de desgaste que usaban antes, sino ahora con bombas planeadoras, misiles y otros medios. Y estamos viendo un giro hacia la destrucción de la infraestructura civil en Ucrania, mucho mayor que lo que se había hecho antes. Así que creo que los rusos han llegado a la conclusión de que necesitan poner fin a esta guerra y que la forma de hacerlo es mediante la brutalidad, no mediante negociaciones. ¿Qué harán los europeos en respuesta? No lo sé. Pero una cosa está clara, los europeos están bastante dispuestos a luchar hasta el último ucraniano. No estoy seguro de que estén dispuestos a hacer nada más allá de eso. Y tienen un problema, porque claro, Estados Unidos le pasó a Europa la carga de Ucrania. La idea era que los europeos compraran armas estadounidenses, que eso hiciera ricas a las industrias militares de Estados Unidos y contento a Donald Trump, y que además proporcionara a Ucrania el armamento que necesitaba, mientras Europa pagaba la factura. Esa era la idea. El problema es que ahora no hay nada que comprar porque el arsenal se ha agotado. Y mi propia interpretación de los hechos, que puede estar equivocada, es que Rusia estaba esperando a ver qué efecto tendría ese agotamiento en Ucrania antes de hacer o plantear una revisión estratégica. Y si entiendo bien lo que está diciendo Vladimir Putin, ha decidido jugárselo todo. Así que no creo que los ataques tan brutales de estos últimos días contra Kiev sean algo puntual. Creo que esto es el comienzo de una campaña rusa mucho más intensa para someter a Ucrania. Y cuando digo someter a Ucrania,
no me refiero a ocupar gran parte del territorio del oeste del país, porque lo último que los rusos quieren es tener a ese grupo de ucranianos dentro de la Federación Rusa. Pero los ucranianos, con ayuda de Occidente, han intensificado la ofensiva prácticamente en todas partes. Están intentando aislar Crimea y convertirla en una isla, desconectándola del corredor que lleva a la Federación Rusa. Han lanzado ataques serios, todos fallidos, contra posiciones rusas en distintos lugares. Mientras tanto, los avances continúan en el Donbass. Y no sé si hemos visto ya una referencia de Vladimir Putin a Novorrusia como objetivo. Eso incluiría Odessa. No sé si el objetivo original era claramente tomar la parte restante de Donetsk y luego mantener una conversación y llegar a un acuerdo. No sé si eso sigue siendo así. Por supuesto, los rusos no están contentos con la guerra. ¿Por qué habrían de estarlo? Ha sido costosa en muchos sentidos. No les ha afectado demasiado en lo económico, pero ha habido bajas graves. Ha sido una situación muy perturbadora. No es agradable no saber si un dron ucraniano va a caer sobre ti en mitad de la noche. Es algo que inquieta, como para quebrar su voluntad. Y tampoco creo que se vaya a quebrar la voluntad de los ucranianos. Creo que van a perder cosas en el campo de batalla y que con el tiempo tendrán que afrontar las realidades que eso genera. Así que no es un panorama bonito y existe un grave riesgo de una escalada mayor, incluso con ataques en Europa Occidental contra instalaciones de apoyo a Ucrania, de una forma u otra. Y se puede ver que los rusos han cambiado de postura si se escucha a Sergei Lavrov, que ha dejado bastante claro que la diplomacia ha perdido su utilidad, lo que significa que ya no está en ello. Así que no es un panorama bonito. Y existe también el peligro, por supuesto, de que tras haberse frustrado en Asia Occidental, Donald Trump vuelva a centrarse en Europa del Este. Eso es un problema. Sí, no, quiero decir, totalmente posible. El tercer escenario que se puede imaginar es del que también han hablado algunas personas. Un tercer frente, en Asia Oriental, Taiwán. Hemos visto algunos envíos de drones, o al menos planes de envío hacia Taiwán. Personalmente creo que eso es poco probable ahora mismo, porque la situación parece bastante estable y existe una especie de statu quo que, en mi opinión, es difícil de alterar. Pero el frente en Europa, claro, es tal y como lo estás describiendo. Sigue siendo muy feo. Y hay algo más que también mencionabas. Esa suposición, sobre todo desde el sector neoconservador, de que la capacidad de Estados Unidos, la capacidad industrial, es infinita, que las armas son infinitas, que solo hace falta hacer los pedidos. Y eso ya no es verdad. Y al mismo tiempo, se te atribuye, de hecho, ser el padre del término luchar hasta el último ucraniano, porque creo que fuiste el primero en decirlo en 2022. Y resulta que es cierto. Esto es lo que está haciendo la OTAN. Pero ahora los ucranianos se están quedando sin recursos. Así que Europa tiene que llegar a un punto en el que decida, ¿realmente queremos una guerra total o no? Y eso es algo que en este momento se está negociando de alguna manera. Y me pregunto, lo que más me preocupa es que por lo que oigo desde Rusia, ahora se están tomando en serio a los europeos cuando dicen eso. Antes lo descartaban, cuando alguien decía que querían desmembrar Rusia. Pero a estas alturas, mucha gente los está tomando en serio. Piensan, estas personas realmente quieren destruirnos. Entonces, ¿por qué deberíamos esperar a la guerra si ellos mismos nos dicen que va a ocurrir de todos modos, que van a hacer que ocurra de todos modos? ¿Cómo ves tú este elemento estructural? Bueno, me parece patético que cuando Antonio Costa defiende el diálogo con Rusia, le acusen de algún tipo de traición. ¿Cómo se puede llevar una guerra sin hablar con el enemigo o sin mantener contacto, aunque sea a través de los servicios de inteligencia? Creo que los europeos no tienen respuesta a sus propios dilemas. Y pienso que existe un peligro muy serio de que todo esto se descontrole. La realidad es que los dos ejércitos más complejos ahora mismo son Ucrania y Rusia.
y que Dios ayude a quien se enfrente a ellos. And God help anybody who goes up. Contra cualquiera de los dos. So there's that. Así que ahí lo tenemos. En cuanto al este de Asia, creo que hay que tener presente un principio que anunció Sun Tzu. Ganar sin luchar es la cima de la habilidad. Creo que eso se interpreta mal con frecuencia. Lo que él quiere decir con eso es economía, que hay que ser muy prudente en el gasto de sangre y recursos. Esa es una estrategia sensata, y no creo que los chinos quieran una guerra por Taiwán. Pienso que creen que las tendencias a largo plazo juegan a su favor y están dispuestos a tener paciencia. Lo único que podría cambiar eso sería algún desarrollo en la política taiwanesa que sobrepasara los límites de la discreción. El presidente de Taipei es capaz de ese tipo de juicio tan poco meditado. Eso podría provocar algo. Desde el punto de vista militar, sin duda, la distracción de Estados Unidos hacia otros escenarios representa una oportunidad, pero también existe otra posibilidad, alguna maniobra estadounidense. Hemos incumplido todos los acuerdos que firmamos sobre la normalización de las relaciones con Pekín. Tenemos una representación prácticamente oficial en Taipei. Miembros de nuestro gobierno viajan allí con rango ministerial. Hemos vuelto a tener fuerzas armadas en la isla, e incluso en Jinmen y Matsu, las dos islas conocidas también como Moi y Matsu, que Taipei sigue controlando en parte de la provincia de Fujian. Y por supuesto hemos defendido las relaciones diplomáticas de Taipei a nivel internacional, aplicando medidas punitivas contra quienes decidieron que sus intereses estarían mejor servidos manteniendo una relación con el resto de China. Ningún país reconoce a Taiwán como Taiwán. Todos lo reconocen como China, la República de China. Así que hay, y por supuesto el acuerdo de venta de armas que firmamos, los entendimientos alcanzados durante las conversaciones de normalización, su reafirmación y fortalecimiento en el comunicado del 17 de agosto de 1982. Todo eso se ha dejado de lado. Somos uno de los principales responsables de alimentar la tensión militar en el estrecho de Taiwán a través de nuestro apoyo al ejército taiwanés. Support for Taiwan's military. One can't rule out an act. Así que no se puede descartar del todo una provocación accidental de algún tipo que acabe provocando una guerra, pero no creo que sea probable. Creo que los chinos han demostrado ser muy sobrios y serios, y toda su estrategia desde el principio, en lo que respecta a Taiwán, no se ha basado en jugar al ajedrez, sino al Go o Weiqi. Y un maestro de ese juego sabe cuándo ha perdido y se rinde. La idea, por tanto, es que Taiwán, que al fin y al cabo es China, culturalmente y en prácticamente todos los aspectos, entenderá en algún momento que la partida ha terminado y llegará a un acuerdo. Por desgracia para Taipei, las condiciones de ese acuerdo no mejoran con el tiempo. Es decir, la posición de Taiwán se está debilitando. Su capacidad de negociación no está aumentando. Sus relaciones con Estados Unidos son más problemáticas, teniendo en cuenta la naturaleza de la presidencia de Trump y el hecho de que Trump, ya sabes, básicamente declaró una guerra económica a China, y también hemos perdido esa guerra. Nos han frenado en esa guerra. Así que estando en Tokio, sabes que la influencia de los japoneses en todo esto es importante, y las declaraciones del primer ministro japonés siguen tensando las relaciones entre China y Japón. No hay una aclaración sobre la posición japonesa respecto a Taiwán que resulte convincente. Así que en cierto modo, Japón ha vuelto a fallar a la hora de ofrecer una respuesta convincente a las inquietudes que siguen existiendo sobre su comportamiento durante la Segunda Guerra Mundial, por los temas de los libros de texto y todo eso. Y no está claro que Japón sepa realmente cómo manejar el auge de China de una forma eficaz, sin provocar algún tipo de gran malentendido o un daño accidental a sus propios intereses,
Y también, por supuesto, intereses estadounidenses, ya que Estados Unidos forma parte esencial del universo estratégico japonés. Así que, sí, si uno lo piensa bien, ¿qué significa todo esto? Significa que la política exterior basada en Israel primero es un fracaso. Significa que la guerra por delegación contra la Federación Rusa fracasa, que es un fracaso. Significa que el orden jurídico posterior a la guerra, el que evitó atrocidades masivas como el genocidio, también es un fracaso. Significa que las Naciones Unidas, que antes fueron bastante importantes, si no centrales en los asuntos globales, son un fracaso. Y por eso hace falta una renovación, una reinvención de las instituciones. Y todo esto ocurre en un contexto del que ya hemos hablado antes, muy evidente en la región de Asia Occidental, donde los países buscan autonomía estratégica. Ya no quieren estar bajo el control de ningún patrón. Los patrones hacen cosas como el acuerdo libanés. No te ayudan. Y ellos, en el caso de Israel, te frenan cuando intentas llevar a cabo una ocupación de todo tipo de territorios. Se interponen en el camino. Y para los saudíes y otros, han aprendido que Estados Unidos no puede protegerlos y que de hecho da prioridad a proteger a Israel antes que a ellos. Así que tienen que hacer las paces con Irán. Y hoy en el funeral de Ali Khamenei, el fallecido y asesinado líder supremo, además de una delegación de judíos iraníes que tienen un escaño reservado en el Parlamento, que no es exactamente la imagen que uno suele tener, había también una delegación saudí. Ya sabes, la gente en la región se está adaptando a nuevas circunstancias y ese es un tema para otra conversación en otro momento. Sí, así es. Tenemos que ir cerrando. Pero me alegra que terminemos con una nota de esperanza, que tal vez de un funeral pueda surgir algo pacífico y que de toda esta destrucción pueda volver a nacer un cierto orden. Chas, quienes quieran seguir tu trabajo deberían visitar tu página web, chasfreeman.com, ¿verdad? chasfreeman.com, right? Y ahora tengo, de alguna manera acabé en Substack y ni siquiera sabía que estaba ahí. Pero he decidido empezar a publicar cosas que puedan resultar interesantes. Todo el espacio de Chas Freeman también está ahora en Substack y el lunes voy a dar una charla. Acabo de subir algo, una conferencia que di en 2008 titulada ¿Por qué no intentar la diplomacia?, que sigue siendo bastante relevante. El lunes hablaré con un grupo de becarios de la Asociación para los Estudios Diplomáticos sobre por qué la diplomacia es inevitable. Por eso al final no se puede evitar. Y más adelante, esta misma semana, daré mi charla a los estudiantes chinos de alto nivel del programa de educación de la Universidad de Cambridge. Todo eso estará también en mi página web, que pido disculpas porque la hice yo mismo, así que es bastante básica, pero funciona, salvo el enlace al correo electrónico que no consigo arreglar. También lo subiré a Substack, así que si alguien tiene interés, puede verlo allí. Gracias por mencionarlo. Si habéis llegado hasta este punto de la entrevista, de verdad deberíais entrar ahora mismo en Substack. No lo dejéis para después. Suscribíos a la lista del embajador Chas Freeman. Así recibiréis todo esto directamente en vuestro correo electrónico. Substack es una forma estupenda de mantenerse en contacto. Embajador Chas Freeman, muchísimas gracias por su tiempo hoy. Gracias. Thank you.